Mi nombre es Vanessa Yureli Bonilla Leal y en este video les voy a explicar la etiología de la enfermedad periodontal. Dentro de este tema van a haber varios temas como lo es la patogenia periodontal, la microbiología de la placa dental o biofilm, cálculo dental, factores iatrogénicos, enfermedades sistémicas, genética y tabaquismo. Vamos a empezar con la patogenia periodontal. Para empezar, la patogénesis es una enfermedad eh, que es el mecanismo por el cual un factor o factores etiológicos causan una enfermedad. Dentro de esto vamos a tener una etiología. Tenemos que la enfermedad periodontal es el resultado de una interacción compleja entre la biopelícula subgingival y los eventos inmunoinflamatorios del huésped que se desarrollan en los tejidos gingival y periodontal en respuesta al desafío presentado por la bacteria. Eh, en unos tejidos gingivales clínicamente sanos tenemos que van a ser de una apariencia rosada, no van a estar inflamados, no van a estar hinchados y van a estar firmemente adheridos al diente subyacente o al hueso y van a tener un sangrado mínimo al sondaje, como lo podemos observar en esta imagen, que se observa un tejido sano, se observa rositas, sin sangrado y sin inflamación. Dentro de los tejidos gingivales sanos vamos a encontrar diferentes tipos de fibras. En estas fibras vamos a tener las fibras dentogingivales, las cuales se van a extender del cemento a la encía libre y a la encía adherida. Vamos a tener también las fibras alveologingivales que se van a extender de la cresta alveolar a la encía libre y a la encía adherida. Las fibras circulares, que básicamente son las que van a envolver al diente, y también las fibras dentoperiósticas que van a extenderse en el somentro sobre la cresta alveolar y se van a insertar en el proceso alveolar. Y por último vamos a tener las fibras transeptales, que son las que se extienden interdentalmente desde el cemento justo apical al epitelio renal sobre la cresta alveolar y se van a insertar en el cemento del diente vecino. Eh, ya hablando un poco más sobre la histología, tenemos que, bueno, vamos a tener un epitelio gingival. Este epitelio gingival, como lo dice en el cuadro, no está queratinizado, va a ser escamoso estratificado, va a ser continuo con el epitelio circular en la cresta gingival o margen gingival, va a cubrir la encía y forman los tejidos gingivales clínicamente visibles y va a cubrir los tejidos gingivales y unidos. El epitelio circular, este va a ser un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, hace frente a la superficie del diente y no está adherido a ella. Y también vamos a tener el epitelio de unión, que va a formar la unión epitelial entre la encía y el diente. Acá tenemos un corte histológico donde, bueno, vamos a observar como diferentes estructuras. La letra ES va a ser va a ser el espacio de esmalte. Eh, vamos a tenerla entre A y B, que va a ser el epitelio circular y encía libre y la encía adjunta, y pues bueno, es básicamente como se observa un corte histológico sano. Hablando de histopatología, tenemos que van a dividirse como en diferentes etapas. Vamos a tener una lesión inicial que se va a desarrollar de 2 a 4 días posteriores a la acumulación de placa en un sitio, y en esta no va a haber inflamación y no va a ser visible a la microscópicamente, o sea, no se va a observar nada, se va a ver como un tejido sano. Después tenemos una lesión temprana que se va a desarrollar después de una semana aproximadamente de la acumulación continua de placa y apenas va a corresponder a los primeros signos de gingivitis, o sea, apenas se va a observar muy poquito. Y una lesión establecida que va a ser la progresión de la lesión temprana hasta la lesión establecida, y de este van a depender diferentes factores.
incluido el desafío de la placa, la cantidad y la composición de la placa que vamos a tener ahí y los factores de riesgo y factores de susceptibilidad, ya sea como, o sea, van a influir como diferentes factores y es donde ya se va a observar más clínicamente, ya la encía se va a observar de un color rojizo, ya se va a ver inflamada, etcétera, y vamos a tener la lesión avanzada que va a ser la marca de la transición de gingivitis a periodontitis. Ahora vamos a pasar a lo que es la microbiología de la placa dental. Acá podemos observar la pirámide de Sokransky. Esta es una pirámide que Sokransky realizó junto con sus colaboradores. Investigó más de 13.000 bacterias en 135 individuos y las clasificó según su nivel de patogénesis. Eh, y se dividió por colores. Los colores que están en el base de la pirámide son como las menos patógenas y los que están en la parte superior, las que están en rojo y en naranja son las más patogénicas. Y pues bueno, aquí en la imagen ya se observan los tipos de bacterias que él se dedicó a investigar que desarrollan la enfermedad periodontal. Tenemos que en la cavidad oral también va a haber habitantes bacterianos, no bacterianos, perdón, y en este vamos a encontrar los virus. Estos van a ser agentes ulcerónicos y tumorogénicos en la boca humana y como se van a manifestar en forma de tumores y de úlceras, como se muestra en esta imagen. Así se ven las úlceras en la cavidad oral y así se ven los tumores. Vamos a tener levaduras, que básicamente son los hongos. Muchas especies han sido aisladas de la cavidad oral y la mayoría de los aislamientos son cándida y la especie más prevalente es Candida albicans, que la podemos observar más o menos así dentro de la cavidad oral. Y también vamos a tener la presencia de protozoos, que básicamente son los parásitos. De estos va a depender mucho porque estos se van a dividir en dos tipos de parásitos. Van a ser los que son aquellos que únicamente inducen infecciones locales y otros que inducen infecciones sistémicas directos en la cavidad oral. Y por otra parte tenemos las bacterias patógenas. Vamos a tener 4 principales, que va a ser la Porphyromonas gingivalis. Esta es una bacteria anaerobia, es gram negativa y está asociada a la enfermedad periodontal. También es conocida por su capacidad para formar biopelículas y producir enzimas que degraden los tejidos. Tenemos a Tripodema dentícola, que esta es una bacteria en forma de espiroqueta, igual es anaerobia y está asociada de igual manera a la periodontitis. Y se encuentra compuesta en sitios de la boca con la enfermedad periodontal. Encontramos Agregatibacter actinomycetem comitans, que esta básicamente igual está asociada a la periodontitis, pero se va a asociar más a la periodontitis agresiva y puede producir diferentes factores virulentos. Y como bacterias patógenas, por último tenemos a la Tenerella forsythia, que es otra bacteria que está asociada a la enfermedad periodontal y se involucra en la formación de biopelícula y en la inducción de respuestas inflamatorias. Y tenemos especies que son beneficiosas. Las 4 principales que tenemos son Streptococcus salivarius. Esta es una bacteria gram positiva que se encuentra compuesta en la cavidad oral y tiene propiedades probióticas y puede ayudar a inhibir el crecimiento de las bacterias patógenas como las que ya mencioné. Después tenemos a Streptococcus sanguinis. Esta bacteria contribuye a la formación de biofilms y ayuda en la competencia por los sitios de unión en la superficie dental, lo que va a impedir que las bacterias patógenas se adhieran a la superficie dental. Vamos a tener
la Bellonella, que algunas especies de estas son comensales y pueden desempeñar un papel en el análisis de procesos metabólicos y nos van a ayudar a mantener un ambiente oral equilibrado. Y por último tenemos los lactobacilos, que son muy comunes en la cavidad oral y pueden tener efectos beneficiosos en el pH. Esto nos van a ayudar a mantener un pH equilibrado en la, en la cavidad oral. Después de eso vamos a pasar a el sistema de la placa dental o biofilm. Esta básicamente es la acumulación de la biopelícula de la placa dental y vamos a poder dividir el proceso de formación de la placa en tres fases. Primero vamos a tener la formación de la biopelícula. Esta básicamente nos dice que vamos a tener algo conocido como película adquirida en las superficies blandas y duras de la cavidad oral. Y la película salival puede detectarse en superficies limpias de esmalte dentro de 1 minuto después de la introducción a la boca de los voluntarios. A las 2 horas, la película está esencialmente en equilibrio entre la absorción y el desprendimiento, aunque se puede observar una maduración adicional de la película durante varias horas. Y los tejidos en los que podemos encontrar esto sería en los propios dientes, en prótesis, en encías, en la saliva, en amígdalas, en el dorso de la lengua y en el paladar o el piso de la boca. La siguiente fase que podemos encontrar es la adhesión inicial o fijación de bacterias. En esta nos dice que el cepillado nos va a ayudar a eliminar la mayoría de las bacterias que tenemos expuestas, pero no todas, ya que estas comienzan como un proceso de recolonización que va a comenzar 3 minutos después o antes después del cepillado. Pero esta plaquita va a ser fácil de removerla, o sea, con un chorrito de agua ya es fácil que la podamos remover. Y por último tenemos la colonización y maduración de la placa, que, bueno, aquí vamos a encontrar algunas bacterias secundarias, que son las que aparecen en este recuadro. Y, bueno, en este básicamente se observa un crecimiento de microorganismos adherentes y se va a formar una cohesión que va a conducir al desarrollo de microcolonias que van a formar la biopelícula madura. Las características de esta biopelícula va a ser que va a ser de una estructura dura, no va a ser fácil removerla y esta no se va a remover con agua, no, el chorro de agua no nos ayuda a removerla. Es resistente, color amarillo grisáceo y se adhiere a las superficies intraorales duras. Y va a estar principalmente por los microorganismos ya mencionados y se va a subdividir en la placa supragingival y subgingival. La supragingival va a ser la placa que vamos a poder observar clínicamente y la subgingival es la que ya no se observa clínicamente. Esa es la que se va a ubicar en las bolsas periodontales. Dentro de este tema también tenemos lo que es la transmisión y la translocación bacteriana. La transmisión básicamente es cuando los patógenos van de un lugar a otro, pero esta se conoce como transmisión vertical, que es cuando la madre directamente pasa estas bacterias al hijo, a su hijo, al momento del parto. Y la translocación es la translocación intraoral de bacterias hacia un nicho, hacia otro nicho de bacterias. Después tenemos el sistema de cálculo dental. En este tema tenemos, bueno, te voy a explicar cómo se da la formación del cálculo dental. Esto básicamente nos dice que la placa se va a endurecer por la precipitación de sales minerales y se va a dar en un periodo de 1 a 14 días.
y la saliva va a ser como la fuente principal de mineralización de los cálculos supragingivales, mientras que el líquido clavicular va a ser el que va a contribuir a la formación del cálculo subgingival, que es el que no vamos a poder observar clínicamente. El cálculo supragingival lo vamos a encontrar en una consistencia tipo arcilla, se va a desprender con facilidad, el color se va a ver influido por el contacto con sustancias, ya sea como el tabaco o por pigmentos alimenticios, o por, va a ser duro, va a ser visible en la cavidad oral, se puede localizarse en un solo diente o en un grupo de dientes o incluso en toda la boca, y se va a localizar coronal al margen gingival y su color va a ser blanco o amarillo blancuzco. Las ubicaciones más comunes va a ser la parte lingual de los incisivos y la parte vestibular de los molares superiores. Eh, Esto es gracias a que algunas glándulas salivales van a pasar por ahí sus conductos y debido a eso va a haber más mineralización. Entonces, como ahí desemboca el conducto, ahí es donde se va a formar una mayor acumulación de placa. Y vamos a tener el cálculo subgingival, que este no va a ser visible clínicamente, va a ser denso, se va a adherir con firmeza a la superficie dental. Su ubicación y extensión se va a evaluar principalmente con una percepción táctil, que tiene que ser con algún instrumento, va a ser color café o negro, negro verduzco, y se localiza por debajo de la cresta del encía marginal y va a ser algo duro. Después tenemos otro factor en la etiología de los factores que va a ser los factores iatrogénicos. En esto son diferentes factores, como lo puede ser la prótesis o restauraciones deficientes. Esto es porque muchas veces el protesista no hace un buen diseño de la prótesis o no hace un buen ajuste. Incluso el material puede influir en la formación de placa. Entonces, al haber espacios, hay mayor acumulación de bacterias y esto hace que pues se forme cálculo y eso va a ser un factor importante en el desarrollo de la periodontitis. Vamos a tener también la ortodoncia. Esto debido porque a veces hay una mala planificación en la colocación de aparatos de ortodoncia y pues vamos a encontrar que pues va a haber recesiones y al haber una mala colocación también puede haber acúmulo de placa. La maloclusión por lo mismo, al existir un apiñamiento de dientes, muchas veces no tenemos una correcta higiene bucal, entonces es lo mismo, hay acumulación de bacterias, formación de placa, se mineraliza y se forma el cálculo. Y la extracción de los molares retenidos. Esto es porque muchas veces al extraer los molares retenidos, eh, va a existir una cierta movilidad en el segundo molar y esto va a provocar espacios donde va a haber acumulación de bacterias y se va a repetir el proceso. Tenemos hábitos y lesiones autoinfligidas. En este entran como varios hábitos, varias lesiones, como es la colocación de piercings en boca, el uso de palillos de madera, el morderse las uñas, incluso un cepillado muy agresivo va a contribuir a la formación de lesiones y también el consumo de tabaco. Esto porque, bueno, lo voy a explicar en un tema más adelante, pero esto nos va a provocar cierta pigmentación, nos va a provocar una alteración eh, porque no se va a formar enfermedad periodontal, no nos vamos a dar cuenta de que tenemos un problema, etcétera, y la radioterapia. Otro factor que influye
En la etiología de la enfermedad periodontal son las enfermedades sistémicas. La OMS tiene como definición de enfermedad que es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, y por causas en general conocidas que son manifestadas por signos o síntomas característicos. Y algunas enfermedades pueden afectar un solo órgano y se consideran localizadas, y cuando afectan varios órganos son conocidas como enfermedades sistémicas. Tenemos que muchas anormalidades sistémicas relacionadas con la pérdida de inserción periodontal o proclives a ella tienen como rasgo común cantidad o función insuficiente de neutrófilos. Esto va a destacar la importancia del neutrófilo en la protección del periodoncio contra las enfermedades sistémicas. Aquí también va a entrar los mecanismos de transmisión. Vamos a encontrar que nosotros, al no tener una correcta higiene, vamos a generar una acumulación de bacterias en los órganos dentarios. Se va a hacer la formación de placa, nos va a causar enfermedad periodontal, y posteriormente va a pasar al torrente sanguíneo y muchas veces va a contribuir a ciertas enfermedades sistémicas. Dentro de estas encontramos diferentes síndromes, como lo puede ser el síndrome de Papillon-Lefre. Estas van a ser manifestaciones cutáneas que se va a ver principalmente pies, manos, codos y rodillas. Vamos a ver una destrucción grave del periodoncio y cambios que conducen a la pérdida ósea y exploración de los dientes. Esta es una enfermedad hereditaria y parece seguir un patrón autosómico recesivo, es decir, que los padres no se encuentran afectados y ambos tienen que aportar los genes autosómicos para que el síndrome aparezca en su descendencia. Va a afectar a hombres y mujeres por igual y va a afectar solamente a uno entre 4 casos por millón. De 1 a 4 casos por millón. Vamos a tener el síndrome de Down, que es una enfermedad congénita por anomalía cromosómica. Esta se va a distinguir porque va a existir una enfermedad periodontal que va a ser provocada por gingivitis moderada, pero tiende a agravarse en la región anterior de la cavidad. Y las principales bacterias que vamos a encontrar aquí van a ser Porphyromonas gingivales, Trepodema dentícola y Tenderella forsythia. También tenemos que existe una relación entre la periodontitis y la diabetes mellitus. Esto es gracias a que se pueden presentar diversos cambios en el paciente diabético, ya sean cambios vasculares, alteración en el metabolismo del colágeno y la disfunción de los polimorfonucleares neutrófilos, que como ya lo mencioné, las bacterias van a pasar al torrente sanguíneo y estas van a ser como las causantes de ciertas complicaciones en la diabetes mellitus. Esto porque existe como un cierto daño en la hiperglucemia. Y también tenemos la osteoporosis. Básicamente es porque la osteoporosis por sí genera un daño en el tejido óseo. Entonces, al existir una enfermedad periodontal, va a haber una degradación mayor en el periodonto. Vamos a tener también las enfermedades cardiovasculares. Estas igual se van a dividir con el síndrome de Paz, que básicamente parece ser que la periodontitis es un factor de riesgo, como los líquidos en la sangre y el índice de masa corporal y la presión sanguínea en esta enfermedad cardiovascular. Y en relación a magnitud periodontal sería que tuviera niveles de pérdida de inserción
a más de 3 milímetros en más del 60% de la cavidad oral. Vamos a tener la aterosclerosis, que esta es la formación de placas de grasa y fibra en las paredes de las arterias que hace que se dificulte el flujo sanguíneo. Y pues en este tipo de patología se van a identificar patógenos periodontales, como que son las bacterias que ya mencioné. También tenemos la endocarditis, que esta es una infección e inflamación del endotelio que recubre el corazón y las válvulas cardíacas. Y lo mismo es, en este se va a ver afectado porque las bacterias que ocasionan la periodontitis van a pasar al torrente sanguíneo y pues obviamente hay como una relación. Tenemos el daño al miocardio. Esta lesión es la lesión del músculo cardíaco por la acción de toxinas bacterianas o citoquinas proinflamatorias. Y estas son las que se liberan en la periodontitis. Y tenemos otras enfermedades como lo es el embarazo. En este tipo de enfermedades tenemos que se va a manifestar un trastorno de la respuesta inmune que conduce a un desequilibrio entre el microbioma y el huésped, y las mujeres embarazadas con periodontitis tienden a tener más riesgos o complicaciones durante su embarazo. Tenemos las alteraciones hematológicas, que en esta va a existir un déficit en la calidad de los neutrófilos circulantes en el torrente sanguíneo, y produce un aumento importante en la susceptibilidad de las infecciones. Tenemos la leucemia cuantitativa. Este es un trastorno hematológico maligno con proliferación anormal y produce un desarrollo de leucocito dañado por sus precursores en sangre y médula ósea. Y tenemos también el cáncer, que existen estudios que han demostrado la asociación entre la periodontitis y ya que pues se va a existir un mayor riesgo en desarrollar cáncer de cabeza y cuello y de páncreas y pulmón. Y tenemos enfermedades respiratorias. Acá básicamente tenemos que ciertos investigadores llegaron a la conclusión de que las enfermedades periodontales pueden empeorar las afecciones como la enfermedad pulmonar obstructiva, que es el EPOC, y va a afectar hacia otras enfermedades como puede ser el COVID, ya que se ha sabido que la periodontitis favorece el desarrollo de la diabetes, y obviamente es como un factor que igual afecta la periodontitis. Y la artritis reumatoide. La periodontitis crónica y la artritis reumatoide son dos enfermedades inflamatorias crónicas que normalmente está diagnosticada en personas con edad avanzada. Vamos a encontrar la presencia de Porphyromonas gingivalis, Zanarella foncitia y de Treponema dentícola, y van a tener un papel importante en la destrucción periodontal. Y por último vamos a encontrar la obesidad, que esta básicamente es como causada por la grasa visceral en exceso, y pues van a contribuir a la agluteación de sangre en la microvasculatura, van a disminuir el flujo sanguíneo de la encía, y bueno, esto va a pasar principalmente en las personas obesas, y esto es lo que va a contribuir al desarrollo de la enfermedad periodontal, porque no están dejando que exista un buen flujo sanguíneo en la encía. Como siguiente factor tenemos
genética. Tenemos que la genética no es por sí sola suficiente para desencadenar la enfermedad con signos y síntomas. Al contrario, se las de base estrictamente genética y no suelen hacerse evidentes hasta la madurez. Tenemos que, vamos a tener dos tipos de factores de riesgo, que van a ser los modificables y los no modificables. Los factores de riesgo modificables básicamente va a ser el ambiente biológico, que va a ser como el espacio en donde vives. El medio ambiental, perdón, el espacio biológico es el tipo de bacterias al que estás expuesto, el medio ambiental, el espacio en donde vives, y la conductual va a ser el tipo de hábitos que tú tienes, si te cepillas tus dientes, si utilizas aditamentos para tu limpieza, si fumas, si tomas ciertos alimentos, etcétera. Y en este cuadrito podemos apreciar que pues existe tenemos nuestro huésped, pero siempre vamos a tener como la influencia de bacterias más los factores ambientales, sumándole la genética, y esto es lo que va a construir al desarrollo de una enfermedad periodontal severa. Y tenemos los no modificables, que es el genotipo o la composición genética. Vamos a encontrar la periodontitis no sindrómica. Vamos a tener la agresiva y la crónica. La crónica es el tipo más común y se desarrolla por lo regular a partir de los 35 años de edad y es por la mala higiene bucal. Va a ver algo así. Y la agresiva, su principal causa es por la infección de bacterias, teniendo como consecuencia pérdida de dientes y afecta a los pacientes menores de 30 años. La diferencia entre estas dos es básicamente el tipo de bacterias que hay, ya que en la agresiva vamos a tener bacterias que van a ser más patógenas, a diferencia de la crónica. Y esta es la que normalmente vamos a encontrar como más asociada a la genética. Y ahora regresando al tema de la composición genética, tenemos que vamos a tener el tipo de periodontitis prepuberal y el periodontitis juvenil. La periodontitis prepuberal es la respuesta inmune ante la agresión bacteriana o respuesta inmune inadecuada. Este va a ser un patrón hereditario autonómico recesivo como dominante y se va a observar así. Y la periodontitis juvenil es la transmisión ligada al cromosoma X de forma dominante u autosómica recesiva vertical, que es lo que mencionaba, que básicamente es cuando te la transmite tu mamá. Esto por el paso de las bacterias y todo eso. Y tenemos una prevalencia en la gravedad de la enfermedad periodontal, pero esto va más enfocado hacia el tabaquismo. Tenemos que el tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y es la exposición permanente a más de 7.000 sustancias y muchas de ellas son tóxicas. El tabaquismo es el principal factor de riesgo y afecta la calidad y cantidad del tejido de soporte, es decir, que al momento de realizar tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos y tratamientos de implantes, este va a ser como un factor que nos va a impedir tener un correcto tratamiento. Y podemos observar que en cuanto a gingivitis, a la hora del sondeo, no va a haber inflamación y no va a haber hemorragia, pero sin en cambio vamos a tener que en la periodontitis va a haber una prevalencia de y gravedad de destrucción periodontal, va a haber profundidad de bolsa, pérdida de impresión y pérdida de hueso, velocidad de destrucción periodontal y prevalencia de periodontitis grave. Y esto mismo va a generar mayor pérdida de dientes, prevalencia con mayor número de esto gracias a la mayor prevalencia de cigarrillos al día y vamos a tener menor prevalencia de dejar de fumar. Esto se da principalmente porque un paciente que es fumador no va a presentar gingivitis, no se va a dar cuenta que tiene esta patología, sino hasta que
Al momento de realizar un sondeo es cuando se dan cuenta que ya existen como bolsas muy profundas, incluso ya tienen la enfermedad periodontal, pero por lo mismo de que no hay manifestaciones clínicas como tal, no se dan cuenta. Y pues bueno, esto sería como una explicación un poco rápida sobre la etiología de la enfermedad periodontal. Y pues eso sería todo.